¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy pero muy buenas tardes. Arrancamos una semana más de informaciones aquí por Tarde Noticias. Sin lugar a dudas, una jornada cargadísima de informaciones. Ya viene siendo todo el fin de semana con la serie de hechos que involucran a esta manifestación ciudadana seguido por cambios anunciados por el presidente de la República. Hoy se habla de una situación política donde se está hablando ahí latentemente del juicio político. Fernanda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rolando? El saludo también para todos los televidentes. Iniciamos Tarde Noticias en este día 8 de marzo, dicho sea de paso, Día Internacional de la Mujer. También se prevén manifestaciones en ese sentido, además de las ya acostumbradas en este que será el cuarto día de movilizaciones en la capital. Finalmente, renunció Julio Rolón también. Renunció Julio Rolón, viceministro de Salud, en las últimas horas. Y si hacemos un repaso rápido, antes ya el tiempo, Fernanda, de las actividades que se tienen para esta tarde, porque la tarde va a estar cargadísima de informaciones. Hay reunión prevista en Cancillería entre Euclides Acevedo y Julio Borba, nuevo ministro de Salud. Se va a hablar principalmente con relación al tema de las vacunas, que es uno de los puntos que objeta la ciudadanía y que reclama actualmente. Claro, incluso no descartan las autoridades ir al exterior a finalmente insistir con el tema de las vacunas. No se descarta esa posibilidad. Ya tenemos un equipo en vivo trabajando desde Cancillería. También se habla de una importante reunión entre vicepresidente y la gente de la Conferencia Episcopal. Exactamente, una reunión que enseguida vamos a estar compartiendo el resultado de este encuentro entre Edmundo Valenzuela y otras autoridades de la Iglesia Católica con el vicepresidente Hugo Velázquez. También, Fernanda, se centra la situación en la Cámara Baja, sí, donde están reunidos los liberales para ver qué postura adoptan con relación al tema del juicio político. ¿Habrá libelo acusatorio? ¿En qué se va a estar basando este documento que tendría que ser presentado por la oposición? Vamos a estar hablando de eso. También se espera designación de 2 nuevos ministros. Estamos hablando de educación y también de la mujer. Sí. Y finalmente la serie de marchas previstas nuevamente para esta tarde. ¿Cuál va a ser el ámbito? Y en este caso no solamente queremos medir la temperatura social, también la temperatura de los datos del tiempo. Por eso rápidamente queremos compartir con ustedes los datos de meteorología, esta dirección que nos habla un poco de cómo se va a estar presentando este día. Jornada calurosa, nos dice meteorología, así está ahora mismo en la tarde, 32 grados 2 es la temperatura actual, cielo escasamente nublado, hay vientos variables hasta el momento, de repente va soplando un viento sur, pero a muy baja intensidad, tan solo a 18 kilómetros por hora. La misma sensación térmica igual de la temperatura, también una humedad bastante baja del 38%. Hoy una jornada cálida a calurosa la que se va a estar teniendo. Durante esta tarde temperaturas entre los 30 a 35 grados, va variando obviamente esto. Para la noche ya vamos a tener una noche nuevamente cálida y temperaturas entre 31 a los 23 grados. Y para mañana en horas de la madrugada se prevén temperaturas entre los 24 a 18. Ojo, porque mañana aparentemente cambiaría en lo que hace referencia con el viento, específicamente para mañana martes en este pronóstico extendido. Meteorología habla de una jornada cálida a calurosa, bastante calurosa y pesadita ya en horas de la tarde, 19 grados de mínima, 36 de máxima, vientos variables que luego van a estar soplando del sur. Mientras tanto, miércoles mitad de semana, 20 grados de mínima, 36 de máxima, se mantendrá este clima bastante caluroso en los próximos días. Y para el miércoles ya se habla de vientos variables que se mantienen para el jueves. Vean ustedes, 20 grados de mínima, 37 de máxima, cielo parcialmente nublado, pero persisten estas altas temperaturas principalmente en horas de la tarde. Y para el viernes, 21 grados de mínima, 37 de máxima. No es bueno nunca hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto, que piensan que hacen una guerra y se hacen pis encima como chicos, que rondan por siniestros ministerios haciendo la parodia del artista, que todo lo que brilla en este mundo tan solo les da caspa y les da envidia. Cambiamos de información, vamos a ver ya en instantes repasar lo que ocurría con 2 policías que fueron víctimas de la inseguridad. Fueron asaltados por malvivientes que estaban fuertemente armados cuando se desplazaban sobre la transitada avenida Madame Lynch. Los policías de civil y en servicio trasladaban caudales de una cadena de farmacias.
A raíz de este hecho se abrió un sumario y fue destituido el comisario donde ambos prestaban servicios. Y esta mañana el tribunal se vio bastante movido con relación a una amenaza de bomba que se habría registrado en la sede del Poder Judicial. Esto llevó a la evacuación de todas las personas que se encontraban en ese lugar. Finalmente esto fue descartado por la policía, ya que en el lugar no se encontró ningún artefacto. Hoy también se dio una importante manifestación de estudiantes ingresantes de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Asunción que se manifestaron en el predio del instituto para exigir al Consejo Directivo mayor celeridad sobre un supuesto hecho de fraude en el cual estaría involucrado un profesor y un grupo de estudiantes que supuestamente compraron el resultado final del examen de matemáticas. Comitiva fiscal policial intervino en un local en Ciudad del Este, donde se encontraban varios ciudadanos brasileños que estaban aglomerados en ese lugar. En total 56 varones y 49 mujeres quienes fueron derivados a la Dirección de Policía del Alto Paraná. Ellos fueron identificados, liberados y expulsados del país. Y recordarán que en medio de toda esta situación, en medio de las manifestaciones, un joven perdía la vida. Sus familiares ahora exigen, en este caso, mayores informaciones con respecto a la investigación que se está realizando. El joven Alejandro Daniel Florentín, de 32 años, fue asesinado durante los incidentes de la manifestación ciudadana el pasado viernes. Es por eso que sus familiares piden que las circunstancias de su muerte sean aclaradas. Esto sucedió en el primer día de la movilización que se desarrolló en inmediaciones del Congreso Nacional. Ahora la familia solicita que autoridades lleguen a aclarar las circunstancias de su muerte, a quien lo recuerdan como una persona tranquila que aprovechó aquella manifestación, estuvo también en ese lugar, posterior fue a una ronda de tragos con unos amigos. Cuando ya se alejaba de este grupo es que finalmente lo terminan asesinando. Dicen los familiares que esto no habría tenido fines de robo. Y el nuevo ministro de Salud, Julio Borba, habló sobre la posibilidad de suspender clases presenciales en aquellas zonas consideradas críticas. Esto podría darse inicialmente por 15 días. Bueno, ya hablamos nuevamente de lo que significa toda esta jornada bastante movida. Fernanda, ya hablábamos prácticamente de todas las actividades que se van a realizar en el transcurso de esta tarde. Sin lugar a dudas, una de ellas es la que se va a desarrollar en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. Exactamente, ya tenemos un equipo instalado ahí. Leila Jiménez, ¿cuáles son las novedades que se tienen? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Fernanda, Rolando? Y todavía es lo que se está aguardando. ¿Qué novedades precisamente se van a tener con respecto a la llegada de las vacunas mediante el mecanismo COVAX? Y si es que esto finalmente se va a dar este mes, como ya lo anunció precisamente el fin de semana el ministro Julio Borba en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, cuando conversábamos con él y llegaban estas 20.000 dosis de la vacuna Coronavac que fueron donadas por
el gobierno de Chile en este caso. Así que ahora se está desarrollando esta reunión entre el ministro Borba, también el canciller Euclides Acevedo, aquí en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Hace unos 20 a 25 minutos aproximadamente llegaba Borba hasta este lugar, así que es lo que estamos aguardando, saber cuáles son las gestiones que se están realizando para apurar precisamente la llegada de estas vacunas, si va a haber otra forma, otra gestión también de adquirir más dosis de estas vacunas, que es lo que se está esperando. Así que es lo que estamos aguardando ya también desde este punto, saber qué novedades se van a tener, porque según lo que decía el ahora ministro de Salud, es que este mes de marzo se daría la llegada del primer lote de las vacunas mediante el mecanismo COVAX. Vamos a ver si esto finalmente se concreta. Vamos a estar muy pendientes de esta reunión, Leila, y de paso también podríamos consultar allí en la Cancillería si finalmente Paraguay presentó la nota al COVAX reclamando la tardanza en la entrega de las vacunas, también porque se hablaba insistentemente que el ministro Euclides Acevedo iba a presentar, pero al parecer hasta este momento no hay ninguna nota entregada oficialmente al mecanismo, así es que podríamos estar también pendiente de eso y confirmar si finalmente se hizo o no. Volvemos enseguida contigo, Leila, desde allí. Estamos atentos. Hasta luego. Excelente. Bueno, y dicho sea de paso, nomás con respecto al tema, hoy ya decía Borba que no descartaban también vía Relaciones Exteriores ver la posibilidad de viajar, que un equipo del Ministerio de Salud vaya a Rusia, a Estados Unidos, incluso mencionaba a la India, para acelerar procesos de compra. Claro, de hecho, ¿qué se sabe de las vacunas hasta este momento? Hay muchas especulaciones con relación a esto. Definitivamente pasa prácticamente todo por la gestión diplomática para poder conseguirlas. Lo último que se tiene es esta donación que hizo Chile de 20.000 unidades de vacunas que llegó a nuestro país este fin de semana. También esta tarde a las 4 se reúnen de vuelta los integrantes de CIFARMA con el ministro de Salud. Ya va a ser después de esta reunión con Euclides Acevedo, donde van a seguir también avanzando porque, ¿qué pasa, Fernanda? Se habla de la posibilidad también ya de gestionar desde el sector privado. Eso podría ser el segundo acuerdo bilateral que Paraguay podría concretar en los próximos días. Ya se tiene uno que es con Rusia, en este caso hablamos de la Sputnik, y ahora se busca que a través del sector privado se pueda acceder también a la vacuna china. Un reordenamiento de lo que era la gestión vacunas, porque hasta la semana pasada era bueno, esperábamos respuesta, ahora como que el avispero se va moviendo un poquito más. También hay mucha presión hacia el mecanismo COVAX, que hasta el momento, por lo menos en la región, solamente entregó a Colombia. Vamos a ver cuáles son las novedades con relación al tema de la vacuna, que existe mucha expectativa ciudadana con relación a eso. Y dentro de todo este ambiente, en el transcurso de esta mañana también, o hace un rato nada más, concluyó la reunión entre representantes de la Iglesia Católica con el vicepresidente de la República, donde también hablaron de alguna manera con relación a lo que está ocurriendo en la situación actual que vive el país. Exactamente, recibió en su despacho el vicepresidente Hugo Velázquez al monseñor Ricardo Valenzuela, obispo de la diócesis de Caacupé. Estamos observando las imágenes. ¿El motivo de esta reunión? Guarda relación con la situación actual por la que está atravesando el país. Existe mucha preocupación. De hecho, que el día más intenso, el primer día de estas jornadas de movilizaciones, también fue el propio arzobispo de Asunción que habló con el presidente de la República pidiendo que cesaran los disparos y los ataques. Entonces, de alguna manera, la Iglesia también está tratando de intermediar en toda esta situación crítica por la que está atravesando el país. Habló el monseñor Valenzuela al salir de la vicepresidencia y vamos a escuchar lo que decía. Con mucha preocupación también todos los obispos, y queremos hacer nosotros en estos momentos unas visitas a las distintas entidades importantes para ver cómo se puede fomentar un diálogo para ver que esta situación no vaya a una más difícil. Entonces, esta visita, como yo venía aquí, hablé con el vicepresidente y él con mucho gusto atendió hasta ahora que podía. Y la próxima sería hablar un poco con el comandante de la policía. Mañana voy a estar allí también hablando un poco con él. A ver cómo podemos llegar a
estar de acuerdo y ver que estas cosas no vayan empeorando. La situación de la manifestación, donde muchos es un lugar propicio para los contagios también. Entonces esto se va agravando y si a esto se le suma la violencia, tenemos muchas cosas que lamentar y tenemos que ponernos realmente todos de acuerdo, dialogar entre todos de manera de encontrar un camino de solución para poder atenderle mejor a nuestro pueblo que está expectante, esperando con calma, con darle más tranquilidad para que todo lo que sea de paz y tranquilidad, necesidad de trabajo, bueno, toda nuestra gente y nuestro pueblo encuentren. Bueno, seguimos hablando de esto, Fernanda, Sí. porque hablábamos al comienzo de que esta tarde se prevén varias movilizaciones nuevamente. Exactamente. Hay un poco de confusión porque ayer salía un flyer, una convocatoria de hoy a las 6 de la tarde frente a la casa del expresidente Horacio Cartes. Muchos grupos están hablando ahora de que esta movilización, luego de lo ocurrido anoche, se traslada y finalmente va a ser otra vez frente al Congreso. Exactamente. Lo cierto y lo concreto es que hay manifestantes que están trasladándose hasta la capital. Un grupo de esteños está en camino a Asunción. Esto se registraba en el transcurso de esta mañana en el kilómetro 30 de Ciudad del Este, donde el bus en el que viajaban estos manifestantes fue interceptado por la DINATRAN y por la policía y no se les permitió inicialmente poder avanzar. Consultado a DINATRAN qué había pasado, la respuesta es que este colectivo no tenía la inspección técnica vehicular y por eso no les permitía avanzar. Finalmente, de acuerdo a lo que nos confirmaban, los manifestantes habrían liberado y ellos se encuentran camino a Asunción, donde se espera llegar cerca de las 16 horas aproximadamente para sumarse también a esta movilización. Vamos a escuchar un poquitito de este incidente que se registraba más temprano allí en el kilómetro 30 de Ciudad del Este. Acá a nosotros sí nos dieron el permiso y no hubo cambio de decreto, no hubo cambio de decreto presidencial. Marito nos está atacando para que no nos traslademos. Acá no nos dieron con el permiso, no nos dieron con el permiso. Nosotros teníamos conocimiento ya de esto. Amigo, ¿cómo es tu nombre? Oscar Lescano. Vos sos personal de DINATRAN. ¿Por qué la aduana de Ciudad del Este no nos quisieron dar el permiso y usted no está trabajando acá? No, explica, vos sos funcionario de DINATRAN. Usted no se van a tirar la pelota ahora. Hacemos la pelota ahora. Podemos viajar Hacemos el permiso acá entonces. permiso y pasamos. Acá hagan ahora. Vamos a pagar el permiso que le van a Asunción y nosotros. Acá ya nos atajaron en el kilómetro 30, ya nos atajaron acá, la policía, para no ir a manifestarnos. Los altos paranaenses se quieren manifestar, pero acá no quieren, mira, este policía acá, este acá, este es el que está dictando fotos. A las 16 llegan. A las 18 está marcada la convocatoria. No sé cómo O se en un llama, solo no tiene bus, ni importa el ¿verdad? nombre. No, hay Varios. otros vehículos también que vienen. La cantidad no se tiene, pero de que están viniendo manifestantes desde el este del país es un hecho, de acuerdo a lo que ellos mismos confirmaron, y ahí Sí. veíamos en esas imágenes también. Así es que pendiente también de lo que pueda ocurrir el día de la fecha. Exactamente. 15:22. Hacemos una brevísima pausa y enseguida volvemos con más noticias. Nadie nos prometió un jardín de rosas. Día, tarde, ya me iba. 3 de la tarde, 26 minutos, seguimos haciendo Tarde Noticias. Ya lo tenemos al diputado Walter Hans para hablar un poco también del panorama que se tiene a estas horas de la tarde con relación a la situación política actual que atraviesa el país. Diputado, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Muy buenas tardes a vos, a la audiencia. Un gusto saludarte. Bueno, diputado, están reunidos constantemente con su bancada. Decían de que estaban, tengo entendido, en la casa del diputado Hortellado reunidos y analizando también la situación, acompañando lo que está pasando. Sí, a ver, estaba un relatorio. Nosotros la semana pasada, ya entendiendo un poco que había una crisis sanitaria, política muy importante también, habíamos decidido fijar una reunión para el día de hoy
los acontecimientos del viernes, el fin de semana nos hicieron cambiar un poco nuestra agenda y dijimos, bueno, vamos a esperar primero cuál es la reacción del presidente de la República ante esta situación. Esperamos que haga los anuncios que tenía que hacer y bueno, entonces nos autoconvocamos un poco entre nosotros para seguir evaluando, analizando la situación y después entre todos sacar una posición consensuada entre todos, ¿verdad? Y es lo que estamos haciendo ahora, viendo un poco todos los elementos que tenemos que tener en cuenta en una situación tan delicada como la que estamos viviendo. Diputado, ¿la postura sigue siendo igual a la de esta mañana, la de no acompañar eventualmente si es que marcha el tema del juicio político? No, nunca tuvimos nosotros la postura de que no íbamos a acompañar el juicio político. En realidad hasta ahora no habíamos definido ninguna postura al respecto. Porque esta mañana, perdón, sobre eso nada más, porque le he escuchado hoy a Bachi Núñez, al propio Aliana hablar de que... Esa es una posición, esa habrá sido una posición personal de Bachi, ¿verdad? Nosotros como bancada todavía no tomamos una postura y es lo que estamos ahora evaluando, ¿verdad? Hay demasiados elementos de análisis a tener en cuenta y está bien. Lo único que tal vez coincida con Bachi es que el primer elemento a tener en cuenta es si hay o no un libelo acusatorio. No podemos decir buen día antes que amanezca y esperemos el libelo acusatorio para decir ya tomamos o no una postura, pero oficialmente la bancada, como bancada por lo menos, todavía no se pronunció oficialmente, reitero. Diputado Fernanda le saluda. ¿Cuál es entonces qué es lo que ustedes van a esperar a continuación? ¿El nivel acusatorio o los cambios que se puedan producir esta tarde? Hola Fernanda, varias cosas que hay que tener en cuenta antes de pronunciarse en un escenario tan difícil como este. Yo hago un poco mía la palabra del arzobispo Valenzuela, que ayer lo escuché decir. Estas son las situaciones en las que hay que apelar a los valores de prudencia y templanza. Hay demasiadas situaciones que analizar. Por un lado, lo que genera la crisis es la falta de gestión del presidente de la República. Nosotros queremos que le haya llegado ese mensaje de la ciudadanía que tiene que cambiar su modelo de gestión. Los cambios anunciados y los que se van a anunciar también son importantes para que determinemos si realmente hay una intención de cambiar o simplemente es el movimiento de nombres en su entorno. El juicio político debe ser solo al presidente de la República, que es nuestro criterio, o se va a aceptar un combo casi oportunista que plantea la oposición de que es el presidente y el vicepresidente de la República. Porque hay que recordar que la crisis que se critica es responsabilidad exclusiva del presidente de la República. Constitucionalmente el vicepresidente no tiene injerencia en la administración del Estado, son otros sus roles. Entonces, ¿por qué incluirlo, por ejemplo, al vicepresidente en este requerimiento que hay de falta de gestión o de mala gestión? Entonces, amén de eso, analizar el momento que estamos viviendo en plena pandemia, en recesión económica, con un Paraguay que hoy vive angustiado por la falta de medicamentos y de terapia intensiva. Me toca a mí hoy no tener dónde ubicarle a una sobrina que intubada que está viniendo de Encarnación. O sea, hay demasiadas cosas que uno tiene que analizar con prudencia y templanza para tomar una decisión que para mí tiene que ser la última, o sea, la última instancia de la resolución de una crisis en una república es el juicio político del presidente de la República. ¿Quién tiene que subir? ¿Qué cambios se tienen que hacer, diputado? ¿Ustedes tienen algún nombre favorito en educación, en el Ministerio de la Mujer, como para decir, bueno, ¿hay esperanza de un cambio? No, nosotros no podemos, o sea, sería redundar demasiado dar los nombres, como que sobre insistir en nombres que toda la ciudadanía maneja. Ustedes mejor que yo saben quiénes son los hombres y las mujeres de este gobierno que ya no deberían estar, que tienen una gestión paupérrima y que están en esos cargos solamente por ser del entorno del presidente y
ser parte de los cortesanos del palacio que le rinden loas y que forman parte de ese séquito de aduladores del presidente, ¿verdad? Y si Hugo Cáceres va a educación, diputado, ¿qué dicen? Yo no lo conozco personalmente, sé que es un profesional con muy buen perfil, no tiene, digamos, oposición, tengo entendido, no es una persona conflictiva. No sé si tiene alguna formación en cuanto a la educación en sí, pero es una persona calificada. Y creo que por lo menos tiene honorabilidad, que es demasiado importante en estos momentos. También celebro y me parece una excelente idea la de confirmar al ministro Borba en el cargo, una persona sanitarista de alma, formado en el ministerio, que conoce todos los recovecos de esa intrincada trama de corrupción que hay en ese ministerio, y celebro también que lo hayan hecho renunciar al viceministro Rolón, ¿verdad? O sea, a partir de allí son cuestiones o elementos que nosotros estamos analizando y que en muchos casos estamos de acuerdo y en otros esperamos respuestas. Diputado, hoy el futuro político de Mario Abdo Benítez depende exclusivamente de la bancada de Honor Colorado. Está en manos de ustedes quizás lo que pueda llegar a darse de aquí en adelante. No, yo eludo, no es que no tenga el coraje para hacerlo, pero eludo esa responsabilidad absoluta, ¿no? Los antecedentes muy cercanos nos dan prueba de que no es tan así. ¿O acaso, en el caso del voto de censura a Villamayor, fuimos nosotros determinantes? No, los votos determinantes fueron los de los liberales que estuvieron ausentes para salvarlo, ¿verdad? Decía eso, diputado, porque hoy los liberales y de otros sectores también hablaban, ¿verdad?, de que todo está en manos de Honor Colorado para que eventualmente esto pueda prosperar en el caso de impulsarse el tema del juicio político. Y mira, yo me permito dudar porque nosotros, a ver, para que la gente entienda también, el juicio político no depende solamente de la Cámara de Diputados, nosotros somos los acusadores. Quienes tienen la guillotina para cortarle la cabeza al presidente son los senadores. Claro, pero generalmente pues hay diputados... Y todos sabemos cómo se maneja la Cámara de Senado. Claro. Y hay acuerdos que van más allá de tal vez mi posibilidad de hoy ser tan contundente. Entonces no es tan así, no es que somos nosotros los propietarios absolutos de la guillotina que le corte la cabeza al presidente. Claro, pero la traba principal, diputado, suele darse ahí en esta Cámara en específico, por eso. No, nosotros no nos consideramos una traba, nosotros nos consideramos parte de una Cámara que tiene que acusar, pero también nos consta que otros colegas que muchas veces se llenan la boca en contra de los actores políticos que forman parte del gobierno son los que después lo defienden. Diputado, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta tarde, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Cancillería Nacional, está hablando el ministro de Salud, Julio Borba, en esta reunión con su par Euclides Acevedo. Ya culminó aparentemente esta reunión, vamos tomando la señal de nuestra compañera Leila Jiménez. ¿Cuáles van a ser finalmente lo que tiene, cuáles son los puntos principales que van a girar en torno a estas vacunas? Vamos a escuchar lo que menciona. Bueno, ya en instantes vamos con nuestra compañera Evelyn Velázquez, que se encuentra en ese punto. Ya está hablando Julio Borba. Vamos a dar un tiempo y forma apenas esté llegando. 36.000 se menciona. ¿Cómo? ¿De COVAX Facility sería? También es una de las opciones. ¿Y la cantidad? Y vamos a dar un tiempo. Se mencionaba 36.000, es exacto. Es una de las opciones, sí. Ministro, hoy decía el senador Cachito Salomón, presidente del Congreso, de que de días más llegarían justamente las 36.000 vacunas. ¿Esa información es la certera? Sí, el miércoles voy a tener la información certera por parte de la gente de OPS. Estuvimos reunidos el día de hoy con el representante de OPS, el doctor Roberto Escoto,
y el miércoles me tiene la fecha en que probablemente vamos a estar recibiendo. ¿Cómo quedó esa nota de reclamo que habían hecho a COVAX justamente porque no enviaron todavía las vacunas, ministro? No sabría decirlo, no tengo conocimiento. Ministro, también hablaba de 200.000 partidas de vacunas, pero no especificaba sobre el origen. ¿Eso también es una información certera? No, ahora la que tenemos son las 36.000 que vamos a definir fecha en este mes de marzo y otras tantas que probablemente vamos a estar recibiendo. Vamos a estar anunciando en el momento. ¿Sí? ¿Cuál es el problema, ministro? ¿Por qué todavía no llegamos? La población es lo que está reclamando la falta de vacunas. Nosotros necesitamos la capacidad de producción de las empresas sobrepasa ampliamente a la necesidad que hay a nivel mundial. ¿No pasa por una falta de gestión del gobierno? No, para nada. La capacidad de producción. ¿Cuántos países tienen tan rápidamente ellos gestionaron? Como Chile, por ejemplo. No, pero Chile gestionó, o sea, es multifactorial el tema. Además que Chile también fue parte de la fase 3 de las vacunas, por eso también tuvieron ciertas facilidades para obtener un poco más rápido las vacunas. ¿Se gestionó? Por el mecanismo COVAX hay otros países que empezó a recibir como Colombia, Perú recibió la Pfizer, y Bolivia también efectivamente. La Pfizer que ellos solicitaron, la Pfizer nosotros tiene un esquema especial por la cual nosotros preferimos otro tipo de vacunas. Ministro, podríamos ir el miércoles entonces, ministro. El miércoles estaríamos teniendo novedades. Ministro, la Pfizer fue ofrecida por COVAX, pero nosotros rechazamos justamente porque no tenemos las cuestiones logísticas para almacenar estas vacunas. No es ese el motivo. Habría que hablar con la doctora Soraya Araya. Habría que hablar con la doctora Soraya sobre ese tema. ¿Se designó alguna comisión para viajar al exterior en los países donde se van a producir? Estamos trabajando en eso, es una opción válida. Estamos viendo las factibilidades de ser necesario que vaya gente de Cancillería con algún representante de salud pública, a fin de, si no tenemos respuesta, entonces ver la forma de acelerar un poquito los procesos. ¿Cuál sería el costo de estas vacunas? Depende de qué vacuna estamos hablando, no sabría decirte específicamente cuál. ¿Se está tratando la Sinovac, tratando de conseguir de manera directa, ministro, Coronavac, Sinovac? La Coronavac es de origen chino, ¿qué pasa con eso? ¿Se está tratando de conseguir esa vacuna? ¿Es imposible por cuestiones diplomáticas? Todas las vacunas se están viendo. Absolutamente todas. Ministro, ese viaje que estabas diciendo, ¿cuándo saldría del país? ¿Hay alguna fecha ya estimativa? No, aún no. Estamos planificando en base a la respuesta que vayamos teniendo. O sea, en el caso de Rusia, miércoles nuevamente se reúnen y ahí ya podríamos tener información de cuándo viajarían. No, miércoles vamos a tener reunión con la gente de OPS que nos van a definir la fecha exacta. ¿Es lo mismo que pasa con Rusia? ¿Se van a personar hasta Rusia para buscar explicaciones o cuál es la situación exacta? No, vamos a tener respuestas, justamente Cancilleres se está encargando de eso. Para estar hablando con sus pares rusos para tener respuesta lo antes posible. Tenemos previsto también en marzo que podríamos tener ya un lote más de la vacuna rusa. Muchas gracias, señor. ¿Ministro, ¿ya tiene ya el sustituto de Julio Rolón, ministro? ¿Cómo? ¿El sustituto del doctor Julio Rolón ya tienen? No, estoy evaluando. ¿El caso de Sequeira se da o no al final la renuncia? Porque hay muchas controversias sobre eso. Todavía no hablé con él. Pero finalmente entonces el miércoles vamos a tener novedades con respecto a la vacuna, ministro. Sí así es, probablemente. Ministro, ¿cómo va el plan de vacunación? ¿Ya se llegó a completar las 2.000 personas vacunadas, personal de blanco? Empieza la segunda etapa ahora y empieza también el miércoles la primera etapa con la Coronavac que recibimos el día sábado. ¿Esta primera etapa ya concluyó? ¿Podemos decir? Tengo entendido que sí. No, se está haciendo ahora, la segunda etapa. Sí. ¿Continúa todavía entonces la vacunación? Cuando se apliquen las dos dosis recién va a culminar. Sí, señor. Muchas gracias. Vale. Entonces, las palabras del ministro, compañeros, estuvo explicando que la negociación continúa, entonces el miércoles volverían a reunirse y bueno, ver la posibilidad entonces de ya brindarnos más informaciones. Ahora entendemos que el ministro con su comitiva se dirigen al Ministerio de Salud, donde también tendrá otra reunión teniendo en cuenta esta negociación de vacunas y nosotros vamos a estar acompañando muy de cerca rusas. Serían concretamente el origen de estas vacunas y ya el día miércoles podrían darnos más informaciones. El canciller aparentemente estaría viajando para poder negociar estas vacunas y también ya podríamos hablar de una cantidad inclusive de dosis. Bueno. Exactamente, Evelyn. Hay que ver cuál de todas finalmente es la que llega. De hecho, que se está también trabajando muy de cerca con el Fondo Ruso de Inversión para que la vacuna pueda llegar en mayor cantidad también. Todavía este mes había
hablado en su momento. De hecho, había una comunicación entre el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, con Vladimir Putin, y ya quedaba pendiente una respuesta. Se aguarda que por lo menos se pueda liberar esas vacunas también. Después está la de COVAX, está la de Sinovac, o sea que todavía no se tiene algo muy concreto. Gracias, Evelyn. A ustedes, seguimos atentos y bueno, ante cualquier otra novedad reanudamos el enlace. Bueno, pero finalmente estos 36.000 serían de COVAX. De COVAX, es lo más probable que sean la de COVAX. Por eso la reunión con OPS, OMS, cuestiones. También, lo más seguro que sea eso, y también está pendiente esta reunión a las 4 de la tarde, en 20 minutos, menos de 20 minutos también empieza una reunión en el Ministerio de Salud entre Borba y los integrantes de Cifarma, donde también se va a hablar la posibilidad de tratar de cerrar un segundo acuerdo bilateral, tal vez con miras a la adquisición de las vacunas de Sinovac. Sí, cambiamos de tema, vamos a la Cámara de Diputados, reuniones que se van dando. Jorge, ¿qué tal? Así es, Fernanda, el saludo para vos, también para Rolando y para toda la teleaudiencia de C9N. Es así mismo, estamos en el 5º piso justamente del edificio del Congreso, donde a esta hora se está realizando esta reunión entre las bancadas del Partido Liberal Radical Auténtico. Son 4 bancadas que están intentando consensuar en cuanto al nivel acusatorio para presentar el pedido de juicio político en contra del presidente Mario Abdo Benítez, y eventualmente también incluso están teniendo la propuesta de presentarlo en contra del vicepresidente de la República. Esta es la reunión, entonces nosotros no podemos escuchar lo que está ocurriendo adentro, estamos fuera, estamos en el pasillo justamente, frente mismo al acceso al salón VIP del 5º piso aquí del Poder Legislativo, y ellos están ahora mismo consensuando y tratando de llegar a un acuerdo. Me imagino, o nos suponemos aquí todos los compañeros, que una vez culminada la reunión ya tendrán una propuesta firme y saber si presentarán o no el nivel acusatorio y en qué finalmente condiciones llegaron tras este acuerdo entre las bancadas del Partido Liberal Radical Auténtico, que tenemos entendido por un lado responden a Blas Llano, hay una bancada independiente, hay otro que está respondiendo a Víctor Ríos, y también el último a Busalqui, según también aquí las informaciones que estamos teniendo en frente a la sala VIP, al salón VIP de la Cámara de Diputados, donde se está desarrollando esta importante reunión en torno al pedido de juicio político contra el gobierno actual. Compañeros de la audiencia. Jorge, estamos muy pendientes porque esto va a ser el punto de partida eventualmente para ver cómo sigue a partir de ahora la situación. Serían ellos los responsables de presentar eventualmente el libelo, y eso es lo que todos están esperando en estos momentos. ¿Cuál va a ser la postura de la multibancada liberal con relación al tema Mario Abdo Benítez? Si hay unanimidad, porque se hablaba que internamente algunos quieren ir solamente por Mario Abdo Benítez, otros no quieren acompañar el juicio político a los dos, tanto a Benítez como a Hugo Velázquez también. Entonces vamos a ver qué definen finalmente los liberales. Y Honor Colorado, sus colegas que están ahí con la mirada puesta en lo que es esta reunión también de los liberales. Y quiero resaltar nada más que esta mañana, y le preguntábamos a Walter Hans, todos eran muy enfáticos. Bachi Núñez era muy enfático, Pedro Aliana era muy enfático, él también llegó a hablar esta mañana y decía de que no estarían acompañando, pero esta tarde la postura cambió, se mostraron más mesurados, dijeron que van a estar observando lo que está pasando, que se están reuniendo, que están en vigilia, pero que todavía no tienen una postura concreta. Cambió mucho el panorama de algo totalmente contundente de esta mañana a lo que es a estas horas de la tarde. Incluso, y vamos a estar hablando de esto, la gente de presidencia mismo, los asesores de Mario Abdo, al momento de consultarle la posición de Honor Colorado, ellos decían no. Pedro Aliana, hablamos con él, nos decía que ellos no van a acompañar. Es un escenario verdaderamente muy cambiante. Bueno, ya tenemos 15 con 46 minutos en todo el territorio paraguayo. Vayamos al ámbito deportivo. Empezamos a hacer un repaso rápido del campeonato de apertura de la fecha número 6. Nos vamos primeramente al clásico de Barrio Obrero. Nos vamos hasta el estadio Arsenio Rico porque Cerro Porteño no levanta cabeza, volvió a perder
Acá el que pierde la cabeza es Aldo Maíz. Minutos antes había sido amonestado, aquí recibe la segunda tarjeta de amonestación, consecuentemente la roja para Aldo Maíz, muy criticado por los hinchas de Cerro Porteño. De hecho, en los últimos partidos tuvo un bajo rendimiento, había tenido errores muy puntuales en los partidos frente a Guaireña, Olimpia, en el Superclásico pasado también disputado en el Estadio Manuel Ferreira, y bajo ese escenario en la etapa complementaria con uno más dentro de la cancha, Nacional hizo pesar ese contexto, esa situación, y terminó ganando por 2-0. Error en la salida del Popi Muñoz, después achica mal, deja un espacio bastante grande para la definición del futbolista académico Leonardo Villagra, ponía el 1-0, y después Edgar Saracho, el pase de Carlos Paraguarí Espínola, el hijo de Carlos Paraguarí Espínola, para el futbolista, el volante que ingresó en la etapa complementaria, Edgar Saracho, que ponía el 2-0. 2-0 la victoria de Nacional sobre Cerro Porteño, un punto de 12 posibles en los últimos 4 partidos para el equipo de Francisco Chiqui Arce, que mañana recibe en la nueva olla monumental a River Plate en partido de adelanto de la jornada 7 del Campeonato de Apertura. Lo escuchamos a Chiqui Arce en conferencia de prensa. Nos costó mucho el partido desde el inicio, cuando todavía manteníamos la misma cantidad de hombres. Ellos los primeros 5 o 10 minutos fueron mejores, nosotros no encontrábamos la manera de poder equilibrar las marcas, los recorridos que hacían ofensivamente. Después cambiamos un poco el sistema, algunos cambiando de lugar los jugadores, y creo que igualamos un poco. Después sufrimos la expulsión y creo que estábamos bien, capaz con 10 estábamos consiguiendo no darle espacio, ellos no conseguían llegar como lo hicieron en algunos momentos en el primer tiempo, y después no controlamos, nos equivocamos en algunas cuestiones puntuales y acabamos perdiendo un partido en el que yo creo que no estuvimos bien, no tan bien como fue en los otros encuentros en donde jugamos bien, pero igualmente perdimos los partidos. Bueno, hablemos ahora del otro grande, hablemos ahora de Olimpia, que visitó Villaliza, al estadio Luis Alfonso Gianni, donde ganó cómodamente de manera tranquila por 2-0 frente a Soldamérica. El primero del partido, gran cabezazo de Roque Santa Cruz, cambiándole de palo, dejándole totalmente a contrapierna al arquero del equipo danzarín. 1-0 en ese momento, un muy buen nivel futbolístico del equipo de Néstor el Pipo Gorosito. De hecho, me parece es la mejor presentación futbolística o la mejor expresión futbolística desde que arribó el técnico argentino al Decano. Y después, esta poesía, señores, una obra de arte de Jorge el Pollo Recalde, de tiro libre, una pinturita para el 2-0, fíjense, limpita esa pelota por encima de la barrera humana, y después termina allí incrustándose por debajo del horizontal. Primero pega por el travesaño para darle más espectacularidad. Con esto, Olimpia es el puntero del Campeonato de Apertura con 13 unidades, valiéndose también de la derrota 2-1 de Libertad en Manos del 12 de octubre de Itagua el pasado viernes. Escuchemos a Néstor el Pipo Gorosito, el técnico del nuevo puntero del Campeonato de Apertura. En el primer tiempo, bien, muy bien. La solidez, la colaboración tanto para recuperar como para jugar, de mostrarse todo, de participar todos. En la recuperación, me parece que Roque en el primer tiempo habrá recuperado como 10 pelotas, 8 pelotas. La colaboración de todo, la solidaridad con el compañero, tanto cuando la tiene como cuando no la tiene. Jugamos lejos de nuestro arco, que a nosotros nos gusta jugar así, de esa forma, no nos gusta jugar. Por momentos fuimos verticales, principalmente en el primer tiempo, que es lo que nosotros le pedimos, y ser vertical no significa tirar pelotazos a que se arreglen los dos delanteros como puedan, sino que siempre tratar de jugar para adelante. Y lo que debemos mejorar en el segundo tiempo es que a nosotros nos gusta que el equipo tenga la posesión en cierto momento, pero para agredir, no para que pase el tiempo. Con 51 minutos, y tenemos que hablar de esta noticia internacional que nos lleva hasta Suiza, que aprueba una ley anti-burka. Suiza aprobó ayer la prohibición de ocultar el rostro en público. Esta decisión bastante aclamada contra el Islam radical
que sometía a la mujer a la obligación de anularse como persona tras un velo integral. Esta iniciativa se obtuvo en un referéndum mediante un 51.21% de los votos y una mayoría clara con respecto a esto según los resultados oficiales publicados por el gobierno suizo. El texto fue propuesto por un partido conservador y fue apoyado por una parte de los socialdemócratas. Suiza sigue así los pasos de Francia, Austria, Bulgaria, Bélgica y Dinamarca al prohibir el velo integral luego de años de debate. Si bien es cierto, el texto no menciona como tal la palabra burka, que es la túnica que cubre a las mujeres de pies a cabeza y tiene una abertura a la altura de los ojos, y tampoco menciona como palabra el niqab, que cubre el cuerpo y el rostro salvo los ojos, todo el mundo tenía claro que esta ley se dirigía específicamente al uso de este tipo de atuendos. En los carteles de campaña, no cabe la menor duda, junto a frenar el islamismo radical, se podía leer también frenar el extremismo, además de estas fotografías que aparecían de mujeres con el niqab o el burka puesto. De esta manera, Suiza se suma a los países que aprueba una ley para prohibir este tipo de atuendos. De repente todo se salió de control llamativamente. La policía está dispersando a los manifestantes con los carros hidrantes, también balines de goma. Vamos a tratar de retirarnos un poco más al lugar en donde se está produciendo este enfrentamiento. Los carros hidrantes desplegándose. La montada también ya entrando en acción en estos momentos. ¡Dale, vamos, rápido! ¡No se suelten! ¡Corran, corran! ¡Corran! ¡Vamos, corran! ¡Están tirando bombas, corran! Ya le agarraron a un policía. Están lesionando a un policía. Está herido el policía, caído. La policía contraatacó. Se están levantando los pañuelos blancos ya pidiendo justamente el cese de toda esta movilización. Están pidiendo calma, están pidiendo que se tranquilice la situación.
Suspenden paro. Cetrapan emitió un comunicado donde anunció que no llevará a cabo el paro de buses que programó para hoy y mañana. El anuncio se da en medio de un clima tenso caracterizado por protestas contra el gobierno. El paro estaba marcado como medida de fuerza para lograr el aumento del pasaje. Nueva jefa de unidad de gestión. El Poder Ejecutivo designó este lunes como jefa de unidad de gestión de la Presidencia de la República a Carmen Marín, quien se desempeñaba como viceministra de Economía de Hacienda. La economista asume en reemplazo de Hugo Cáceres. Tercer día de manifestaciones. Un importante número de manifestantes llegó hasta inmediaciones de Muro Villaroga este domingo para exigir la renuncia del presidente Mario Abdo Benítez. La medida de fuerza se desarrolló sin mayores incidentes y con una alta participación ciudadana. 1.074 nuevos contagios y 24 fallecidos. El Ministerio de Salud informó que en las últimas horas se registraron 1.074 nuevos contagios de coronavirus, así como 24 muertes por la enfermedad. Con esto ya son 168.043 los casos confirmados en el país, mientras que los fallecidos ascienden a 3.318. Muertos y heridos tras explosión. Al menos 20 muertos y 600 heridos dejaron este domingo 4 explosiones accidentales de depósitos de armas y municiones en un campamento militar en Guinea Ecuatorial, arrasando literalmente varios barrios residenciales. Las calles quedaron llenas de enormes escombros a lo largo de cientos de metros. Nuevo título para el Verdão. El Palmeiras de Gustavo Gómez se quedó con la Copa de Brasil 2020 tras superar en las finales al Gremio de Porto Alegre. El central paraguayo fue clave en la obtención de un nuevo título del Verdão, completando ambos partidos. Cuatro de la tarde, 2 minutos. Seguimos haciendo Tarde de Noticias y lo recibimos al doctor Hugo Estigarribia para hablar un poco con él, porque mucha gente está ahí, quiere entender un poco el escenario de lo que estamos viviendo actualmente. Doctor, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Un placer, un saludo a la gran teleaudiencia y en contacto con ustedes. Bueno, doctor, ¿cuál es el análisis? ¿Cómo está observando toda esta situación, esta serie de protestas ciudadanas que ya son 3 días consecutivos de multitudes en las calles exigiendo varias reivindicaciones y poniendo ahí en vilo el gobierno de Mario Abdo Benítez? Bueno, yo veo como un genuino surgimiento de intenciones ciudadanas de cambio, cosa que no ha escuchado el gobierno en este tiempo cuando ha mantenido a funcionarios iniciados de corrupción, cuando no ha investigado a fondo hechos sospechosos contra el patrimonio público, cuando ha mantenido funcionarios mediocres, cuando no se ha justificado ahora la no compra de vacunas, que en otros países similares están teniendo como Uruguay y Bolivia, cuando no falta infraestructura hospitalaria. ¿Dónde están los 1.900 millones que autorizó el Congreso, 1.900 millones de dólares? No tenemos nosotros un gobierno conectado a la ciudadanía, y recién ahora que se produjeron las movilizaciones se anunciaron apenas 4 cambios en el gabinete, cuando estos cambios ya hace mucho tendrían que haberse producido en diversas áreas del gobierno. Entonces yo creo que es un interesante despertar ciudadano que estamos teniendo, vencer la anomia ciudadana, esta que estaba más aún maniatada por las medidas restrictivas por el COVID-19, y ahora se ha vencido eso. Y la gente salió a las calles y se está manifestando pacíficamente. También hay algunos hechos aislados, como algunos vándalos que se han metido en el medio, también la policía que ha exagerado su reacción, pero salvo esos hechos aislados es legítimo el reclamo ciudadano. El artículo 32 de la Constitución Nacional garantiza el derecho de reunión y manifestación, y también otros artículos constitucionales. Ahora, doctor, ¿estos cambios ministeriales son suficientes o tendría que haber un cambio más profundo? Bueno, yo creo que los cambios todavía son muy
superficiales, ¿verdad? Todavía no tenemos nosotros una reacción de la ciudadanía al respecto. Yo creo que más bien son medidas de salvataje, pero la primera reacción del gobierno no ha sido positiva. En vez de afrontar al presidente y hacer cambios inmediatos y hacer anuncios inmediatos, se reunió con gente de muy mala imagen, como el caso de Trato Avelar y otros, que tienen mala imagen ante la ciudadanía ya por haber metido a toda la parentela de la administración pública y por tener actitudes y conductas no adecuadas hacia la ciudadanía. Entonces yo creo que la primera reacción fue negativa. La primera reacción fue de tratar de contrarrestar la movilización ciudadana con gente que tiene dependencia administrativa, tal vez el gobierno. Y bueno, eso en vez de favorecer a una reacción positiva de la ciudadanía, ha perjudicado y ha motivado una segunda movilización el día sábado y una tercera movilización ayer, que ya se trasladó también a la casa del expresidente Horacio Cartes, a quien consideran corresponsable de esto por mantener con su mayoría la Cámara de Diputados al presidente de la República, evitando el inicio del juicio político en esa instancia, que es la instancia en la cual se debe iniciar. Así que yo creo que hay una reacción también ya en este momento paralela contra el presidente Cartes, que sostiene al gobierno y se convierte en corresponsable de la permanencia de Marito al frente del Poder Ejecutivo. Manifestantes dicen, doctor, no queremos a Cartes, no queremos a la gente de Honor Colorado, tampoco ya a Mario Abdo Benítez. De hecho, están pidiendo la renuncia de él o directamente el juicio político. ¿Se podría llegar a dar esta situación? ¿Podríamos estar viendo en los próximos días un juicio político contra Abdo Benítez? Y tendríamos que ver si hay números en la Cámara de Diputados primero. Por eso digo que la primera llave para un juicio político la tiene el grupo de diputados que responde al liderazgo del señor Horacio Cartes, en Honor Colorado. Porque con ellos la oposición también, no aquellos que son del movimiento del presidente actual de Marito, podrían formular la acusación ante la Cámara de Senadores. Porque en la primera instancia de la Cámara de Diputados se formula la acusación, se designan fiscales, tienen que tener 53 votos en esa instancia. Sí. Esa instancia es la que está cerrando el bloque de diputados cartistas. Si ellos abren esa instancia, se podría pasar a la segunda. Yo creo que si la presión ciudadana sigue manteniéndose en estos términos, le va a ser imposible al señor Cartes seguir sosteniendo al gobierno de Marito, y va a tener que dar los votos de los legisladores que respondan a su sector a favor de esta acusación, y finalmente en senadores se verá, porque también me hablan que los senadores no están dispuestos a aprobar el juicio político del señor Mario Abdo Benítez y que Velázquez sea el que asuma. Muchos ven como un salto de la paila al fuego, como se dice, o tirarle combustible a un pequeño incendio, porque Velázquez también tiene mucho cuestionamiento como vicepresidente, como intento de acta bilateral perjudicial para Paraguay y Taipú, donde apareció un abogado de su entorno, y bueno, realmente eso es algo que la gente no olvida, así como hace poco hizo uso del avión de la Fuerza Aérea para cuestiones proselitistas, y ciertas manifestaciones de Velázquez que nos marcan que no va a hacer el cambio que mucha gente quiere. Entonces, yo creo que va a depender mucho también de la capacidad política de los representantes que están en el Congreso y en los partidos políticos que puedan iniciar y decidir este juicio, poder tomar decisiones, porque no irle al pueblo va a significar un estado permanente de movilización y un eventual estallido social en época de pandemia, que puede ser muy nocivo para el Paraguay. Ahora, doctor, también queríamos escuchar su punto de vista con relación a esto que se está planteando. Algunos quieren ir solamente por el juicio político a Mario Abdo Benítez, otro sector quiere ir un juicio político a Mario Abdo Benítez, Hugo Velázquez también, incluso plantean la posibilidad de que en 90 días se llame a elecciones. ¿Eso es factible, doctor, o no es tan así?
La doble acefalía, la doble vacancia de presidente y vicepresidente no está prevista en la Constitución. Está prevista la vacancia de la presidencia que sustituye al vicepresidente, y en ese caso se llama elecciones del vicepresidente que subió a presidente. Y por eso es que se recurre al ejemplo del año 1999, cuando el vicepresidente había sido asesinado, Doctor Argaña, y el presidente de la República renunció, que era Cuba. Entonces, cuando estaba siendo sometido a juicio político, entonces se produjo un ascenso del presidente del Congreso, saltó un escaño, digamos, saltó la vicepresidencia y fue presidente. Pero ¿qué pasó en esa oportunidad? El Tribunal Superior de Justicia Electoral fue en consulta con la Corte y la Corte le dijo no, que se quede nomás el presidente que asumió, presidente del Congreso, y se llama elección del vicepresidente, porque interpretó la Constitución Nacional conforme a sus atribuciones. Ese precedente es un precedente que puede ser utilizado en esta ocasión y suceder lo mismo. Por eso es que hay temor de que no se pueda convocar a elecciones. La verdad es que eso va a depender ya exclusivamente de la justicia electoral y eventualmente de la Corte Suprema de Justicia si se produjera la destitución del presidente y vicepresidente y asuma interinamente el presidente del Congreso. Pero lo que no se puede obviar es el mecanismo de sucesión. O sea, si los dos no están, asume el presidente del Senado. Si no está el presidente, asume el vicepresidente. Aquí, durante un año... Y así sucesivamente. Eso no se puede obviar. No se puede llamar a elecciones directamente y dejar vacante el cargo hasta que alguien sea electo. Lo que acá se puede hacer es hacer asumir al que siga en el orden de la sucesión presidencial y eventualmente convocar elecciones si así lo decidiera la justicia electoral en concordancia con la Corte Suprema de Justicia. Entonces esto está por verse. Por eso es que acá hay muchas negociaciones. Hay gente que le conviene que esté fulano, otro que esté sultano, otros dicen no, que no se quede, mengano, etcétera, etcétera. Entonces es una situación de diversas opiniones, pero lo más importante es que yo creo que el gobierno perdió total credibilidad, orientación, brújula y noción de gobernar en un momento de crisis pandémica muy complejo, porque estamos en una situación en que la infraestructura que tenemos está colapsando, en que se necesita inmunizar a la población y que en la región se está inmunizando a la población de países limítrofes, hermanos, amigos, al punto tal que el gobierno de Chile donó 20.000 dosis de vacunas. O sea, estamos mendigando también nosotros vacunas. No digo con eso que no sea muy importante el gesto chileno, ¿verdad? Pero 20.000 dosis de vacunas a razón de 2 dosis por persona son 10.000 personas, más 4.000 dosis que se tenían son 2.000 personas, más 12.000 personas en total. Sobre un universo de 7 millones de habitantes tendríamos que tener una inmunidad al menos 60%, dicen, para poder pensar en retomar una vida relativamente normal, diferente a la que estamos teniendo ahora, en un estado de permanente temor, zozobra de muchos habitantes, de cuidados, de semiparalización de sectores económicos importantes como el gastronómico, por ejemplo, y otros. Entonces yo creo que acá hay mucho que hacer y el gobierno ha perdido la credibilidad, la confianza de la ciudadanía y también se ha alejado mucho de lo que quiere la gente. Eso es lo que se percibe. Doctor, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Sabemos que esta noche va a estar con el doctor Federico Franco también, así es que vamos a estar acompañando también. Que tenga una excelente tarde, muy amable. Muchas gracias por la oportunidad, Rolando, y que tengan un exitoso programa y una muy buena tarde a toda la teleaudiencia. Gracias. Excelente, muchísimas gracias, doctor Hugo Estigarribia. Entonces, hablándonos con relación a la situación actual política que vive el país y el escenario también que podría presentarse a partir de ahora. 4 de la tarde, 14 minutos, tenemos más información. Más destacada a estas horas de la tarde es el ámbito internacional. Habla de la situación del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. La justicia brasilera anuló las condenas a Lula da Silva y este puede volver a ser candidato. Nuevamente adquiere sus derechos políticos. La Corte Suprema consideró que Sergio Moro no tenía competencia jurídica para juzgarlo en 3 procesos llevados a cabo en Curitiba. Ahí estamos viendo el
el documento resolutivo firmado por el juez Edson Fachin de la Corte Suprema de Brasil, que anuló este lunes todas las sentencias de cárcel en primera instancia que fueron dictadas contra el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. De esta manera, el expresidente recupera sus derechos políticos y esta decisión del magistrado se refiere a 3 procesos que estuvieron en cierto momento a cargo del juez Sergio Moro. Y lo más resaltante de todo esto, que le habilita a Luiz Inácio Lula da Silva a volver a candidatarse para cargos electorales. ¿El año que viene? Sí, 2022. Exactamente, para el 2022. Situación internacional destacada a estas horas de la tarde. Tarde, 16 minutos. Hacemos de vuelta una pausa, Fernanda. Pausa. Pueden comunicarse de igual manera con nosotros al 0985-625-000. Ya venimos. Seguimos haciendo tarde de noticias, calurosa, por cierto, 32 grados en nuestra ciudad capital. La temperatura quizás está un poco más elevada en la calle en esta jornada. Y tenemos que hacer un repaso nuevamente, Fernanda, sobre los cambios anunciados por el Ejecutivo. Cambios quizás que por ahí no son tan prioritarios. La gente sigue esperando lo más importante, quizá el tema del Ministerio de Educación. De hecho, el de Salud tardó un poco, pero sí se lo confirmó a Borba. Pero lo que se está guardando y con ansias es el tema del Ministerio de Educación. ¿Quién va a sucederle a Eduardo Peta en la cartera? Claro, y va de repente apareciendo algunos nombres, nada muy definido todavía, nada muy claro. Se sigue aguardando incluso desde Palacio de Gobierno estas 2 designaciones. Decían, habrían anuncios, nos decían esta mañana, después del mediodía, con respecto a esos nombres. Pero haciendo nomás esto, el paralelismo, y antes de ir a las entrevistas, imagínate que a las 5, 6 empieza la convocatoria acerca del Congreso. Hay otras manifestaciones más. ¿Será que Mario Abdo se va a permanecer ahí en Palacio de Gobierno? No, y dentro de todo también, Fernanda, lo más importante es la designación del Ministro de Educación, porque va a depender mucho del nuevo Ministro de Educación, la coordinación con Salud para suspender por 15 días las clases presenciales en las zonas consideradas críticas. De hecho, que Borba dijo esta siesta que va a hablar con el nuevo ministro para poder coordinar los puntos bastante complicados con relación al tema de la pandemia, sea Alto Paraná, Itapúa, también Asunción Central. Entonces urge una designación porque hay cosas importantes que deben ser resueltas. Así es que esperemos que en las próximas horas ya podamos tener un nuevo ministro de Educación. Así mismo, los cambios que sí se sucedieron fueron prácticamente en efecto dominó. Finalmente se hablaba de Hernán Huteman, como el nuevo jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, cosa que fue confirmada durante esta mañana. El hombre a quien están viendo ustedes en pantalla, que anteriormente se desempeñaba como asesor jurídico de la Presidencia de la República, ahora ocupa el cargo de la jefatura de Gabinete Civil, esto en reemplazo al saliente Juan Ernesto Villamayor, quien por el momento no pasa a ocupar ningún otro cambio o ningún otro cargo en la esfera de Mario Abdo Benítez. Vamos a escuchar primeramente lo que mencionaba el nuevo jefe de Gabinete Civil. Ustedes conocen mi trabajo. Desde hoy iniciaré este nuevo proceso, siempre dentro del marco institucional, y también quiero comentarles que con el nombramiento de la señora Carmen Marín vamos a trabajar conjuntamente para lograr que la unidad de gestión y la jefatura de gabinete de manera coordinada puedan encargarse de que los ministerios y las secretarías trabajen de manera más armónica, de modo que las políticas públicas puedan desplegarse de la mejor manera posible. Bueno, este era uno de los cambios anunciados. También se lo veía por los pasillos del Palacio de Gobierno a la ahora ex viceministra de Economía, la señora Carmen Marín. Finalmente se da un cambio sorpresivo, no esperado, dentro del gabinete. Salió Hugo Cáceres de la Unidad de Gestión y del Gabinete Social de la Presidencia, abandona este cargo y es ahí, en ese puesto, que asume Carmen Marín. Llama la atención y es por eso también
que no se descarta, incluso se habla como una de las tantas posibilidades de que Hugo Cáceres pueda ir quizás tal vez al Ministerio de Educación. ¿Cuáles van a ser los trabajos de Carmen Marín en esta unidad de gestión? Vamos a escuchar. Realmente es un honor para mí como mujer, como paraguaya, asumir este compromiso en una situación única que creo que tiene una enorme oportunidad para hacer profundas transformaciones. El presidente me ha encomendado específicamente trabajar prioritariamente en los temas de salud, en la gestión y en simplificar los trámites del área de salud, del área de educación, así como también todos los temas relacionados a la protección social. Creemos de que esta es una situación, la pandemia ha afectado a nivel mundial, sabemos de que es una crisis regresiva que impacta principalmente en la población más vulnerable, así que el presidente está tomando medidas al respecto y me pidió a mí acompañar muy de cerca todas estas iniciativas y todo este trabajo que vamos a estar haciendo y por supuesto también de manera muy coordinada con el equipo económico nacional. Bueno, aparte de lo que mencionaba también Carmen Marín, luego de estas conferencias de prensa ya se confirmaba a Julio Borba como nuevo ministro de Salud, una persona ya de hace años que se viene desempeñando en la función pública y específicamente en este ministerio estuvo relacionado a otros cargos, otras áreas. Hace poco nada más asumía también como viceministro de Redes y de Atención Integral de la Salud. Y finalmente se da este movimiento. Él estaba ocupando el cargo de ministro interino de la cartera sanitaria ante la salida de Julio Mazzoleni. Hoy ya es confirmado, incluso ya existen los decretos correspondientes de estas tres designaciones. Parte de lo que mencionaba Julio Borba, decía que van a estar trabajando en el tema de los insumos, en prever también que las familias ya no gasten a partir de ahora dinero en medicamentos que puedan llegar a faltar, que se pueda llegar a cubrir eso. Si no se puede cubrir, están trabajando en una reglamentación para devolverle el dinero a las familias que a partir de ahora en adelante gasten en medicamentos que no existan dentro de las redes hospitalarias. Y mencionaba que su sucesor como viceministro va a ser el doctor Hernán Martínez. A la vez ya ahora se confirmó la renuncia de Julio Rolón. Estos son tan solo algunos de los cambios y ahora aguardamos también las designaciones en educación y en el Ministerio de la Mujer. Pero esta mañana también se dieron declaraciones, por cierto, polémicas y quizá no tan oportunas en el momento en el que se encuentra nuestro país. Sí, incluso irresponsable, un poco precipitado el hecho de que uno de los asesores de Mario Abdo Benítez, hablamos de Mauricio Espínola, salió, supuestamente primero era para hacer un anuncio importante. Finalmente lo que decía era él que llamaba a la pacificación, pero decía que no sabían hasta cuándo podían atajar a los amigos, a los correligionarios que insisten hasta ahora en hacer una contramarcha. Y responsabilizó también al sector de Efraín Alegre, como citaba Fernando Lugo, de estas manifestaciones registradas en los últimos días. Quería comunicar que nos están llamando del interior dirigentes del partido, amigos y ciudadanos quienes están apoyando a este gobierno nacional, insistiendo a salir a las calles a manifestarse en apoyo a este gobierno. Comunicarles de que, y ser bien claro de que el presidente de la República instó a la pacificación de la República. Por ahora, la instrucción clara es la pacificación de la República. Esta manifestación ciudadana ha sido desvirtuada por oportunismos políticos y tienen nombre y apellido, Efraín Alegre y Fernando Lugo, quienes siguen a rajatabla el itinerario del Grupo de Puebla. Hemos visto hace un tiempo hechos vandálicos de atropello al Panteón de los Héroes quemando banderas, el atropello a los consulados en Argentina, por lo que nuevamente instamos a la República, por instrucción del presidente de la República, la pacificación y la unidad entre paraguayos, y solamente mediante la unidad podremos vencer esta situación por la que está quejando nuestra República. El presidente de la República está instando a los dirigentes del partido y amigos quienes defienden a este gobierno
a la pacificación. Nosotros no sabemos hasta cuándo podríamos atajar a nuestros amigos de no salir a las calles. Hemos visto una manifestación ciudadana la cual ha sido desvirtuada por oportunismos políticos y de un itinerario que viene acompañado y a ese itinerario sigue una serie de hechos vandálicos que hemos visto a lo largo de este tiempo. El presidente del partido ha transmitido su mensaje al señor presidente de la República de que él va a proteger y no va a apoyar ningún atropello al quiebre institucional y democrático. Por lo que hoy el Partido Colorado está unido y desde el Partido Colorado hacemos un llamado a la unidad y la pacificación de la República. Estamos en una situación sanitaria crítica y sobre todo instamos a la unidad entre paraguayos y a los no, y que no exista divisiones ni murallas que puedan dividirnos. Solamente unidos podremos salir de esta situación. El presidente del partido ha transmitido al presidente de la República que con seguridad él no apoyaría el atropello a la democracia. El presidente del partido está firme al lado del presidente de la República. Bueno, este fin de semana también se dieron varios pronunciamientos desde la Embajada de los Estados Unidos, Naciones Unidas, en fin, varias otras organizaciones también con relación a la situación actual en nuestro país. Hace instantes también, a través de la cuenta en Twitter, la Unión Europea en Paraguay emitió un comunicado con relación a lo que se registra en Paraguay. Dice: la delegación de la Unión Europea en Paraguay apoya al pueblo y a las instituciones paraguayas en sus esfuerzos por impulsar el desarrollo sostenible, una sociedad resiliente y una gestión transparente, en especial durante estos tiempos difíciles de pandemia. Y en la parte de abajo menciona: destacamos la importancia del diálogo participativo con todos sus actores y garantizar la libertad de expresión, manifestación, que son algunas de las bases del Estado de Derecho. Entonces, posicionamiento de la Unión Europea en Paraguay con relación a la actual situación política que atraviesa nuestro país. Bueno, Fernanda, tenemos que hablar también de los incidentes registrados en el primer día de protesta, el viernes pasado. Estas imágenes que estamos observando, el momento en que se iniciaban los incidentes allí sobre la calle Paraguayo Independiente, que posteriormente terminó con una serie de heridos y también detenidos. En ese contexto, el Ministerio Público imputó a 5 personas por perturbación a la paz pública durante protestas. El fiscal Juan Carlos Ruiz Díaz lleva adelante esta investigación y, de acuerdo al informe de la Policía Nacional, estas personas fueron plenamente identificadas y serían barras del Club Cerro Porteño. Esa es al menos lo que había informado en su momento la Policía Nacional. Estas personas se exponen a una pena privativa de libertad de hasta 5 años. Por lo menos eso es lo que dice la ley con relación al hecho punible que se le atribuye a estas personas. El delito de perturbación a la paz pública sería finalmente por el que se los imputa a estos 5 hasta 5 personas. No se especificó, por lo menos no se divulgó aún la identidad de estos 5, pero señaló el fiscal que podrían ser supuestos integrantes de Barra Bravas de fútbol. De hecho, este fin de semana estuvo corriendo un documento, Rolando y televidentes, de cuál era el informe por parte de la Jefatura de Policía que remitía a la Fiscalía, que hacía referencia a que eran supuestamente Barra Bravas del Club Cerro Porteño, pero de igual manera se están cotejando los datos que se tienen hasta el momento, imágenes y cualquier otro tipo también de detalles para lograr finalmente la identificación plena, podría ser de más personas. Claro, de hecho esta imputación se da sobre la base del informe que remitió la policía a la Fiscalía,
finalmente con relación al primer día de protesta que terminó con incidentes en el microcentro de Asunción. Decíamos, Fernanda, que para las 18 horas hay una convocatoria de vuelta frente al Congreso Nacional, ahí sobre Paraguayo Independiente, y tengo entendido que a estas horas de la tarde todavía sigue sigue el movimiento en Palacio de Gobierno. Sí, ya establecemos contacto en vivo con nuestro compañero Alexis Aveiro. Imaginamos, Alexis, no sé, calculando nada más que por cuestiones de seguridad seguro el presidente se retira antes de estas manifestaciones. Claro, evidentemente hay mucha incertidumbre todavía con respecto a cuál va a ser la medida de seguridad adoptada por el presidente de la República, teniendo en cuenta el siguiente aspecto. Fernanda, vos estuviste a lo largo de la mañana siguiendo muy de cerca el pronunciamiento de los cambios, los que se dieron, los que se publicaron. Aún hay cargos vacantes y la especulación sobre de que podrían darse otros cambios al frente de otros ministerios. A diferencia de esta mañana, la jornada de la tarde es mucho más tranquila a la que ustedes vivieron esta mañana, con horarios de conferencias que no eran confirmados, primeramente a las 8 de la mañana, posteriormente se hablaba de que iba a ser entre las 10 y las 11, pero finalmente, en cuanto a la actividad del presidente, ya en el transcurso de la tarde no ha recibido a otras autoridades o a personas que puedan ser suponemos nosotros nombradas como potenciales titulares de carteras del Estado o de alguna dirección o viceministerio. También a diferencia de la mañana, ustedes podrán notar, Fernando, nosotros nos encontramos en el litoral del Palacio. La Dirección de Comunicaciones ahora funciona básicamente en unos containers, y esto es debido a que el Palacio está sometido a ciertas refacciones. El espacio físico que tenemos entre el pasillo y el lugar destinado para colocar las cámaras y los micrófonos y aguardar a las personas que vayan llegando es muy reducido. Las horas avanzan, entonces ya por disposiciones se tomó y se adopta la siguiente determinación, el de avisarnos cada vez que haya alguna actividad desde ese punto. Entonces nosotros nos trasladamos hasta ese sector. Y es evidentemente un largo tramo el que hacemos desde este punto hasta el pasillo central del Palacio de Gobierno, teniendo en cuenta que existen disposiciones de seguridad y medidas sanitarias. Es así que de haber alguna novedad en instantes más ya se nos dará aviso y nos estaríamos trasladando a ese espacio reducido que está en el pasillo o al salón principal, a uno de los salones en donde esta mañana se desarrollaron las conferencias de prensa. Por de pronto, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, continúa en Palacio de Gobierno. Existe un horario determinado inclusive para saber si es que él va a trasladarse, por ejemplo, a bordo del helicóptero de la Fuerza Aérea de la Nación, la Bell 407, si es que lo hará también a través de su convoy de vehículos. Eso estaremos sabiendo en instantes más, teniendo en cuenta que por lo general, si es que se va a trasladar a bordo de ese helicóptero, lo haría entre las 5 y las 6 de la tarde aproximadamente. Ya una vez que reine la oscuridad, será muy difícil que él lo haga vía aérea. Claro, no. Y claramente él va a ir vía aérea. De hecho, que hoy llegaba con ese mismo helicóptero por cuestiones también de si va vía aérea, Fernanda, se van unas horas más, a las 6, las 7 aproximadamente. Bueno, esperemos que no tengamos que ver simplemente un tuit de designación de los cargos más importantes, ya que con tanta fanfarria... Mira, Fernanda, los demás... Que ese es el pronóstico más certero a esta hora de la tarde. Sí, definitivamente. O algún tuit, o la comunicación también a través de la página de Presidencia sobre los decretos de nombramientos. A juzgar por el escaso movimiento, casi nulo, ya que hay a esta hora de la tarde en Palacio de Gobierno. Exactamente, estamos pendientes de eso. Alexis, antes nada más de cerrar, aprovechándolo de Alexis, ¿podemos ver el tuit de La Torre, del diputado? Porque mencionó algo muy importante, estábamos hablando con Alexis sobre los cambios. Y ahora ellos salen y dicen que no están satisfechos con los cambios, que hay todavía algunos puntos claves que deben ser modificados. Ya agradeciéndole a Alexis y leyendo también acá lo que dice el tuit, dice:
Evaluando la crisis política con los colegas de la bancada del Movimiento Honor Colorado, los cambios realizados son insuficientes, dice. Siguen en el gabinete de actores con total falta de gestión y graves denuncias de corrupción. Seguiremos vigilantes de las respuestas del Ejecutivo, dice Raúl Latorre, y vemos ahí a varios diputados donde prácticamente solo 3 tienen tapabocas, el resto están sin las medidas sanitarias correspondientes. Eso es por lo menos lo último que... En pocas palabras, Rolando. Sí. Eso es presión. Sí, el saque. Algún nombre tendrán ellos. Algún hombre predilecto para hacer el cambio, definitivamente Honor Colorado tiene, por eso que están ahí diciendo que hasta el momento los cambios no les parecen lo Exactamente, dicen que hay algunos todavía que deben moverse y también de alguna manera están testando la temperatura a ver cómo va avanzando todo eso. Gracias, Leslie, estamos pendientes de cualquier novedad allí del Palacio. Dale, seguimos atentos porque acá el termómetro evidentemente está que explota con relación a los cambios y evidentemente también al lugar en donde nos encontramos. Sí, fuerza. Gracias, Alexis Aveiro, desde la zona del Palacio de Gobierno. Bueno, vayamos al ámbito deportivo en Tarde Noticias. A día lunes de recuento del fútbol internacional. Nos vamos primeramente a la Liga Española para observar lo que acontecía con el Atlético de Madrid, que empató 1-1 en el Wanda Metropolitano frente a la Real Madrid. Lucho Suárez, gran habilitación, partió totalmente habilitado, definía de 3-2. Golazo del uruguayo de Lucho Suárez, del ex de Barcelona, para el Atlético, que continúa en lo más alto con 59 unidades. Barcelona se acerca con 56 y el Real Madrid 54 unidades. Karim Benzema, el francés, anotaba el empate, el número 9 para el Real Madrid, para la Casa Blanca. 1-1 terminó el Clásico de Madrid. Ahí vemos la definición de Karim Benzema. Barcelona ganó 2-0 de visitante frente a los Osasuna. Jordi Alba, el primero del partido, gran pase de Lionel Messi, y el segundo después lo hizo Moriba en el minuto 83. Esto tiene que ver con la Liga Española. De situaciones que estamos atravesando en este momento. La multibancada liberal, que significa la reunión y el consenso de las 4 bancadas, la A, la B, la C y la D, y obviamente englobando todos los movimientos internos del partido, ha llegado al consenso en este momento de impulsar el juicio político al presidente de la República y al vicepresidente. Y a la par de eso también ha designado responsable para la estructuración del nivel acusatorio, y fueron nominados el diputado Rodrigo Blanco, el diputado Jorge Ábalos Mariño y la diputada Celeste Amarilla, y va a colaborar después representantes de las distintas bancadas. Eso va a hacer en coordinación con las demás bancadas de otros partidos políticos con quienes se va a ir trabajando para evaluar el momento oportuno para la presentación del nivel acusatorio y obviamente también finalmente para la estructuración de las mayorías requeridas para conseguir el objetivo y por sobre todas las cosas para poder responder al reclamo ciudadano. Tenemos la responsabilidad histórica como representantes del Partido Liberal Radical Auténtico en este momento de, en primer lugar, establecer un trabajo con responsabilidad, con seriedad y sobre todo en el marco de la Constitución Nacional en primer lugar. En segundo lugar, tenemos la responsabilidad de satisfacer la demanda ciudadana que hoy claman que hay carencia en los distintos servicios del Estado paraguayo y fundamentalmente en los hospitales públicos en términos de medicamentos para la atención sanitaria de los compatriotas que están enfermos y también en el tema de un trámite mucho más ágil y eficiente en el tema fundamentalmente de la compra de la vacuna, que a esta altura ya causa una desesperación de la ciudadanía paraguaya, y la multibancada liberal va a agotar todos los esfuerzos
correspondientes para tratar de acompañar ese reclamo ciudadano y sobre todo, y por sobre todas las cosas, para poder acompañar la política de Estado que se pueda encaminar a partir de estas tomas de decisiones para que se pueda cumplir con la sociedad, dando satisfacción a los requerimientos que se disponen. Y por último, asumimos el compromiso final de seguir trabajando en las cámaras de diputados para que podamos acompañar en el control fundamental, porque una de las causales que nosotros estimamos y por eso impulsamos el juicio político es el tema de la corrupción, la de hacer un seguimiento, control eficiente y tratar de ofrecer todas las condiciones para que se disminuya la corrupción en la administración pública, principal causal de la carencia que suceden en los servicios públicos. Muchas gracias por la paciencia y es el tema que queríamos en la fecha anunciar. Lo que a ver qué... Usted hablaba de un tiempo prudencial para la presentación del pedido de juicio político. ¿Cuánto tiempo es eso, diputado? No pude entender, pero nosotros estaríamos presentando el nivel acusatorio en tema de redacción y coordinación con los apoderados del Partido Liberal Radical Auténtico. Están preguntando cuánto tiempo. Nosotros decimos en este momento de que por lo menos para mañana o pasado mañana no vamos a tener el nivel acusatorio, pero sí hablamos de la posibilidad de que para el fin de semana pueda estar. Pero eso es en borrador para poder poner a disposición de las otras bancadas para que puedan también finalmente presentar sus observaciones y sobre todo también la posibilidad de que puedan acompañarnos. Eso lo vamos a evaluar en un siguiente escenario. Muchas gracias. Hay mucha confusión por las preguntas porque no hay micrófono para los periodistas presentes, así que vamos a tratar de acercarnos para poder conversar con las autoridades pertinentes sobre esta decisión. Repetimos entonces información de último momento. Jorge, y ponerle retorno un ratito. Sí. Celeste, antes sí. que... Sí. ¿Se puede hablar con usted? Un ratito. Un ratito nada más. Diputada, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, una importante decisión que adoptan, la de impulsar el juicio político tanto para el presidente como para el vicepresidente de la República. Se llegó a un consenso, ¿esto fue unánime? Unánime. Los 29 diputados del PLRA. La verdad que presentes estábamos 25 y 4 en forma virtual, digamos. ¿Con los demás sectores, diputada, ya conversaron con los demás partidos con respecto a esto? Conversaciones informales de a uno, pero ahora con esta resolución sí vamos a hablar ya oficialmente. Una vez que tengamos un borrador del libelo les vamos a presentar, incluso le vamos a invitar si ellos quieren participar en la elaboración del libelo, sería una colaboración por demás importante, así que ahora van a comenzar las conversaciones formales con ellos. La gente de Honor Colorado se mostraba ahora, a estas horas de la tarde, en los últimos contactos que tuvimos con ellos, ya un poco más cambiantes, ya no con esa posición firme de no acompañar el juicio político. ¿Podrían estar también en un consenso con ellos en algún momento, diputado? Y dependerá de ellos. Nosotros no tenemos problema de sumar consenso, desde luego. Creemos que en este momento hay que hacer lo que el pueblo pide. Y el pueblo está pidiendo a gritos hace 3 o 4 días esto mismo. Así que sí, ojalá. Diputada, ¿cuáles son los puntos, para reiterar un poco, que va a formar parte de este nivel acusatorio? No se habló puntualmente eso, al contrario, se encargó a un grupo de personas para elaborar, desde luego que está el tema de medicamentos, incluso los de China, el tema de la demora en las vacunas, el tema del robo de medicamentos, de la falta de medicamentos, de por qué no se ejecutó todo el presupuesto para salud en el 476 millones de dólares que le dimos, etcétera. Todo esas son causales de mal desempeño de funciones, todo lo que el pueblo sabe.
Los llanistas también apoyaron esto, diputada, porque hablaban de que 6, tengo entendido que no estarían de acuerdo. Esto es un rumor que no se confirmó finalmente. Unánime. Fue unánime, las 4 bancadas, unánime, 29 diputados liberales. Ahora, hablando un poco para que la ciudadanía también pueda entender un poco, diputada, el proceso que viene a partir de ahora, desde el anuncio que ustedes hacen para impulsar este juicio político. ¿Cuáles son los pasos siguientes? Bueno, el primer paso es presentar el pedido junto con el libelo. Ahí se vota en diputados, luego pasa al Senado, quien es el que ejecuta, digamos, si es que ganamos la postura del juicio político. Y paralelamente, el tercer paso sería el Tribunal Superior de Justicia Electoral a convocar lo que sea que corresponda para la cadena de mando, para sustituir a los 2 enjuiciados, a los decidieron ir por los destituidos, si llega a destituirse. Decidieron ir por los 2 diputados, en este caso, tanto por Mario Abdo Benítez como también por Hugo Velázquez. Sí, tal cual, por los dos. Por los dos. Tal como pide el pueblo, por los 2. Ahora, diputado, esto para ir acá cerrando. se escuchó lo que quiere el pueblo. Sí. Acá no hubo ni un atisbo de duda de ninguno de los presentes de si esto correspondía o no correspondía. Lo único que se habló fue de los alcances, de las causales, etcétera. Pero acá quiero aclarar que estamos felices y orgullosos del resultado, porque hubo unanimidad en escuchar lo que la gente pide. ¿Para el fin de semana o antes del fin de semana se podría tener ya el borrador, por lo menos, diputado? Y espero que sí. La verdad que yo soy una de las encargadas y bueno, voy a empezar ahora a socializar con los demás y los otros partidos. Sí, espero que sí. Finalmente, diputada, todo está en manos de la bancada de HC, finalmente, para que esto de alguna manera también pueda prosperar un poco, ¿no? Y bueno, cada uno ya tiene que saber lo que tiene que hacer. Nosotros estamos haciendo lo que corresponde. Bueno, gracias, diputada. Cuando quieran. Adiós. La diputada Celeste Amarilla, agradecemos también a Jorge Escurra con relación a esta determinación adoptada, decía ella, de forma unánime, porque se hablaba de que los llanistas no iban a apoyar, finalmente ella dice que esto fue de forma unánime, impulsar el juicio político al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y el vicepresidente Hugo Velázquez. ¿Hacemos de vuelta una pausa? Pausa y ya venimos. Llueve sobre mojado. Parte final ya de Tarde Noticias, reiteramos esta información, Fernanda, sí. La postura adoptada por la bancada del PLRA de forma unánime, 29 liberales acordaron impulsar el juicio político al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y a Hugo Velázquez, y ahora van a negociar con el tercer espacio. Exactamente. Jornada también marcada por las movilizaciones en este día lunes. Se prevé para las 18 horas frente al Congreso Nacional el cuarto día ya de movilizaciones, y al mismo tiempo Plaza de la Democracia y el microcentro capitalino, que va a estar copado también de mujeres manifestándose. Hay incluso una caravana que se tiene prevista, así que en materia también de tránsito para tener en cuenta. Seguridad reforzada también a estas horas frente a la casa de Horacio Cartes sobre la avenida España, donde también está prevista una movilización. Nosotros vamos a dar seguimiento a todas estas informaciones ya en nuestro siguiente espacio informativo. Ya los compañeros de Noticiero Central dan continuidad a estas y otras noticias. Gracias por la compañía. Hasta mañana.